bendiga mucho. Mi nombre es Ángel Marcano y pertenezco y persevero en la Iglesia Bautista Betel, localizada en Río Grande, Puerto Rico. Y en esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes el estudio bíblico del día de hoy. Y con ese propósito, yo les invito a que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Esa es la porción bíblica que vamos a estar considerando en este día. Y les invito, ¿verdad?, que la busquen en sus Biblias para poder compartirla. Yo aquí pues estoy preparando mis notas, las cuales voy a seguir en este estudio. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, verso 1. Antes de comenzar, quiero hacer una oración porque vamos a tratar con la palabra del Señor y vamos a necesitar que el Señor nos ilumine en esta su palabra que fue revelada. Ahora necesitamos ser iluminados para poder entenderla, para poder creerla. Así que les invito a que se unan conmigo en esta oración, pidiendo la dirección y la guianza del Señor para este estudio. Oramos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora, que tú nos concedes este privilegio de estudiar tu palabra, de compartir, Dios mío, este pan de vida, esta palabra poderosa. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tu guianza, sin tu consejo, Señor, no vamos a poder entender, no vamos a poder asimilar, no vamos a poder vivir esta palabra tal y como tú quieres, Señor. Y en este estudio te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que nos ilumines de tal manera, Señor, que nos sea de provecho, que nos sea de bendición y nos sea de edificación. Esto te pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora sí, estamos listos para comenzar el estudio de este día. Y como les indiqué, vamos a ir a Romanos, capítulo 12, verso 1, y ahí vamos a comenzar. La palabra de Dios en esa porción dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice la palabra del Señor. Y es que aquí vemos un sentido de urgencia en el apóstol Pablo. El Espíritu Santo estaba poniendo en el apóstol Pablo la urgencia de comunicar un mensaje bien importante que era vital y que hoy en día sigue siendo vital, porque para que la iglesia, para que el creyente pueda cumplir su función tal y como Cristo lo dispuso, tal como Cristo quiere hacerlo, hay algo que tenemos que entregar al Señor para que el Señor pueda usarnos, para que el Señor pueda glorificarse a través de nosotros. Hay algo que tenemos que entregar. Y de hecho, podríamos ponerle como tema a este estudio: entregando a Dios lo que a Dios pertenece. Y de eso vamos a estar hablando con la ayuda del Señor. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, verso 23, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que miren qué importante es la iglesia, el rol de la iglesia aquí en la tierra, porque es a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, que el Señor se manifiesta, que el Señor actúa, porque era querido que sea así y darnos ese gran privilegio. Pero con ese privilegio viene una gran responsabilidad, porque para que la iglesia pueda manifestar a Cristo, para que la iglesia pueda demostrar la vida de Cristo,
para que el mundo pueda conocer a Cristo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo en este momento, la iglesia tiene que cumplir con un requisito, hay un mandato, hay una urgencia que nos muestra aquí Romanos capítulo 1, y es que tenemos que presentarnos al Señor. Y la urgencia se ve claramente cuando el apóstol Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego. Hay un sentido de urgencia, es apremiante que la iglesia cumpla con este mandato, porque es la forma en que Jesucristo se glorifica, se manifiesta y se revela a través de su iglesia, a través de su cuerpo aquí en la tierra. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí el motor que nos debe motivar, que nos debe mover en todo esto, en esto de presentarnos, en esto de entregar al Señor lo que a Él le pertenece. El motor de todo esto es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es aquello que nos mueve, la misericordia de Dios es aquello que nos inspira. Y es bien importante que entendamos la importancia de la misericordia de Dios, de apreciar la misericordia de Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 7, el Señor Jesucristo nos enseña un principio bien importante. No podemos ir en este momento en detalle allí, ¿verdad? Porque tenemos que continuar con el estudio, pero yo les invito a que luego vean Lucas capítulo 7 con detenimiento. Esa última parte del capítulo, donde Jesucristo está en la casa de Simón el fariseo. Y Él le da una lección bien importante a Simón y a todos los que estaban allí. Y el principio básicamente es que al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, ama mucho. Y esto se reflejó en Simón y en aquella mujer que estaba allí, una mujer que era conocida como una mujer pecadora, mas sin embargo vino allí a los pies del Señor y allí le adoró y allí le limpió los pies con sus lágrimas y con su cabello le enjuagó los pies y le puso un perfume, demostrando amor, porque ella entendía que necesitaba la misericordia del Señor, y no solamente la necesitaba, sino que creía que la podía recibir. Y ella, en su actitud de humillación y de adoración, recibió perdón de Dios. Y ante todos sus pecados y todas sus culpas, al recibir ese perdón, ese amor fluyó. Había en ella amor genuino hacia Jesucristo, mas sin embargo, podemos ver a Simón, que sí admiraba a Jesucristo, lo invitó a su casa a comer, pero sin embargo no se sentía tan en deuda como aquella mujer pecadora. Y es que el que a poco se le perdona, poco ama. Pero aquí hay que tener cuidado, porque el verdadero creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, entiende que se le ha perdonado mucho. ¿Por qué? Porque reconoce claramente que es un pecador, reconoce claramente su bancarrota espiritual y sabe que sin Cristo está en bancarrota espiritual, no tiene nada, necesita la misericordia de Dios. Y cuando el que reconoce a Cristo y reconoce su pecado recibe la misericordia de Dios, vive en gratitud y se siente en deuda con el Señor y por lo tanto ama mucho. Y el que ama mucho obedece y se entrega al Señor. Así que el motor de nuestra entrega, de entregarle al Señor lo que al Señor pertenece, es su misericordia, es su amor. Así que el apóstol Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora bien, ¿qué quiere decir presentar nuestros cuerpos al Señor? ¿Acaso se refiere esta expresión a simplemente presentar nuestros cuerpos físicos? No es eso, va mucho más allá, esto comprende mucho. El cuerpo aquí se presenta como un límite
pero que va mucho más allá y contiene muchas cosas. Cuando la Biblia aquí en Romanos 12 habla de presentar nuestros cuerpos, está hablando de presentar la totalidad de nuestras vidas, la totalidad de nuestro ser. Estamos hablando de presentarnos el alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que somos pertenece al Señor, porque somos sus hijos, somos su creación. Así que el Señor exige de sus hijos, exige del creyente una entrega total, una entrega sin reservas, porque como vamos a ver más adelante, a Él pertenecemos. Hablando de eso, cuando comienza ahí el verso 1 que dice, así que, esa palabra es bien importante. En otras Biblias se le traduce como por consiguiente, por lo tanto. Eso le llaman una conjunción y esa expresión nos obliga a mirar el verso anterior, porque esa conjunción, ese así que, ese por lo tanto, ese por consiguiente, nos está uniendo, está haciendo un puente entre el verso 35 del capítulo 11 y el verso 1 del capítulo 12. Así que vamos a mirar, y les invito a que vayan a sus Biblias y vayan a Romanos capítulo 11, verso 36, que es el verso que está inmediatamente antes de Romanos 12:1. Y dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Así que el verso 36 del capítulo 11 nos está dando la base, la razón principal por la cual tenemos que presentarnos a Dios y entregar a Dios lo que a Él le pertenece. Porque dice claramente que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y si todas las cosas son de Él y son por Él y para Él, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos, que somos creyentes, que somos su creación, que somos su templo? ¿Cuánto más nosotros procedemos de Él ahora de una manera especial y sobrenatural, porque somos nuevas criaturas? Procedemos de Él, pero no solamente procedemos de Él, sino que vivimos y existimos por Él, y también somos para Él, porque hay un propósito. El Señor tiene un propósito para nosotros, para mí, para ti, un propósito muy especial. Ahora que somos creyentes, ahora que estamos entregando nuestras vidas a Cristo. Así que ese verso 36 del capítulo 11 establece las bases, y lo que vemos ahora en Romanos 12:1 es la consecuencia de esa realidad que vemos en el capítulo 36. Así que, capítulo 36 o verso 36, debo decir, verso 36 del capítulo 11. Así que continuamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que es la totalidad de nuestro ser, todo lo que somos, alma, cuerpo, espíritu, pertenece al Señor. Y nos toca a nosotros presentarla. ¿Cómo lo vamos a presentar? Dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor nos pide a través del apóstol Pablo que tenemos que presentar nuestros cuerpos, la totalidad de nuestro ser, como un sacrificio vivo. Pero ¿a qué se refiere el Señor exactamente cuando dice que nos presentemos como sacrificio vivo? ¿De qué está hablando específicamente el Señor? Pues es que tenemos que entender, hermanos, y la palabra de Dios nos revela claramente que cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos poder, recibimos autoridad, recibimos libertad para vivir una nueva vida. Es que recibimos una nueva vida en Cristo. Recibimos el poder de la nueva vida, porque cuando venimos a los pies del Señor y le aceptamos como Señor y Salvador, el Señor pone en nosotros vida nueva. Y por eso es bien importante
que entendamos que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios. Y para hablar de esta realidad, de esta nueva vida, vamos a ir allá a este texto bíblico que quiero compartir con ustedes, que es San Juan capítulo 5, versos 24 y 25. El pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 5, versos 24 y 25 es bien importante porque nos da el fundamento por el cual tenemos que presentar nuestras vidas. Tenemos que presentar la totalidad de nuestro ser como sacrificio vivo. Vamos a leer ese pasaje de Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 24 al 25. Dice así la palabra del Señor: De cierto os digo, dijo Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí tenemos a Jesucristo hablando unas palabras bien importantes y bien poderosas, donde Él nos explica y nos revela que todo aquel que oye su palabra y cree al que le envió, cree al Padre, dice que tiene vida eterna y no vendrá condenación. Aquí viene la parte importante: mas ha pasado de muerte a vida. Lo que quiere decir es que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos muertos, pero estamos muertos espiritualmente. Y aquí pues tenemos que hablar un poco del concepto de la muerte espiritual. Cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, cuando uno no tiene a Dios en su vida, estamos separados de Dios por causa del pecado. Y en la esfera espiritual, aquel que está separado de Dios está muerto espiritualmente. De hecho, la palabra muerte quiere decir separación. Y aquel que está muerto espiritualmente, que no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente porque está separado de Dios. Pero una vez recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entramos nuevamente en una relación especial con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con Dios es restaurada. Somos unidos nuevamente a Dios a través de Jesucristo, y entonces venimos a estar vivos espiritualmente. Recibimos vida espiritual, pero no solamente eso. Esta vida espiritual se trata de una nueva creación, de una nueva vida. Y esa vida proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo de Dios. De hecho, si vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, puedes ir a tu Biblia y buscarlo ahora. Esa palabra allí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice algo bien importante. Dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo y somos unidos a Cristo, de manera misteriosa somos unidos a su muerte y somos unidos a su resurrección. Estamos en Cristo. La palabra de Dios nos dice que somos hechos nuevas criaturas, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que cuando venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ocurre en nosotros un gran milagro, y es que recibimos vida nueva. Ocurre una nueva creación en nosotros. Dice que somos nueva criatura y que todas las cosas pasaron. Así que
Cuando venimos a Cristo, recibimos el poder de la nueva vida. Recibimos el poder de la resurrección espiritual, porque de estar muertos espiritualmente, como dice en Juan capítulo 5, pasamos a estar vivos espiritualmente. Es una vida nueva, es un cambio radical y poderoso que nos capacita para vivir para Dios. Y más allá de eso, nos capacita para reflejar a Cristo, para reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas, porque espiritualmente muertos no podemos reflejar a Cristo, pero ahora que recibimos vida nueva a través del poder de sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día, ahora tenemos poder para vivir para Cristo a través de la vida nueva. Así que cuando resucitamos espiritualmente y recibimos la nueva vida, la nueva criatura, entonces se restaura la imagen de Dios que había quedado afectada por el pecado. Ahora estamos en posición de vivir para Dios y de vivir de manera consecuente a su palabra. Así que cuando en Romanos se nos dice y se nos llama con urgencia a presentar nuestros cuerpos, o sea, la totalidad de nuestro ser como sacrificio vivo, es porque verdaderamente hemos recibido poder, hemos recibido autoridad, hemos recibido libertad para vivir una nueva vida para Cristo, porque hemos recibido vida sobrenatural. Ya no somos los mismos, es un cambio radical. Y ahora a través de esa nueva vida, de esa nueva criatura que ha surgido en nosotros, Cristo puede vivir su vida a través de nosotros. Por eso es que ahora esta vida que tenemos no es nuestra, proviene de Dios. Es para Dios, es por Dios, y por lo tanto tenemos que entregar nuestra vida, la totalidad de nuestro ser, en sacrificio vivo. La nueva vida que nos da el Señor, el poder de la nueva vida, el poder de reflejar la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el poder de Dios a través de nosotros, es algo que tenemos que entregar porque ya no nos pertenecemos. Somos criaturas, nuevas criaturas de Dios. Más allá de eso, somos hijos de Dios por el poder de la vida nueva. Así que tenemos la obligación de presentarnos al Señor la totalidad de nuestro ser como sacrificio vivo, porque vamos a presentar al Señor esa nueva vida, la cual el Señor va a utilizar para vivir a través de nosotros, de tal manera que la vida de Cristo, el carácter de Cristo pueda ser visto en y a través de nosotros. Y así el mundo puede experimentar la vida de Cristo a través de nuestro testimonio. Pero no solamente eso. Más allá de eso, nos pide el apóstol Pablo, en inspiración del Espíritu Santo, que tenemos que presentarnos como sacrificio santo. O sea que no solamente nos presentamos en sacrificio vivo porque hemos recibido el poder, la autoridad, la libertad de la vida nueva, de esa vida sobrenatural que hemos recibido para que el Señor pueda manifestarse y revelarse a través de nuestras vidas, sino que también tenemos que presentarnos como sacrificio santo. ¿Y cómo podemos presentarnos como sacrificio santo delante del Señor? Pues yo les voy a invitar a que vayamos en nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2, y vamos a ver por qué tenemos que presentarnos como sacrificio santo al Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está
en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos algo muy importante porque el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que ellos han sido santificados en Cristo Jesús. Esto lo que quiere decir es que por virtud del sacrificio, el poder del sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día, a los cuales estamos unidos una vez venimos a Cristo, por eso estamos en Cristo, unidos a Cristo, a su muerte y a su resurrección. En virtud de esto somos santificados. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir ser santificados. Pues la palabra santificación quiere decir ser separados. Cuando dice la palabra de Dios que hemos sido santificados, quiere decir que hemos sido separados para Dios, que hemos sido dedicados para Dios, que hemos sido puestos aparte para Dios y para con sus propósitos y para con sus planes con nosotros. Pero es bien curioso porque dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces uno pues tiende a preguntar, pero si somos santificados, si hemos sido dedicados a Dios, separados para Dios y para con sus propósitos, ¿por qué es que estamos llamados a ser santos? ¿Acaso no hemos sido santificados? Y esto es algo bien importante entender, que aunque ciertamente hemos sido separados para Dios, hemos recibido el título, la posición de santos, separados, dedicados, puestos aparte para los planes de Dios. La santificación tiene dos partes. Primero recibimos la posición de santos. El Señor nos separa para Él, para con sus propósitos, pero luego nos queda que esa posición de santos se convierta en nuestra condición. Más allá de haber sido separados y haber recibido esa posición, ahora tenemos que hacer de nuestra posición nuestra condición. Y para esto, permíteme darles un ejemplo, una ilustración. Imagínese usted que usted tiene este tío que cuando usted era niño era locura con usted y lo apreciaba mucho, y ese tío de usted en un momento dado se va muy lejos a hacer unos negocios, vamos a decir que se va lejos al oriente, y después de muchos años ese tío lo localiza y le pide, por favor, ven aquí a donde estoy en el oriente porque necesito hablar contigo, estoy a punto de morir y necesito comunicarte algo. Y usted va a ese lugar y encuentra a su tío allí en el lecho de muerte, y su tío le dice, ¿sabes qué? Yo soy dueño de una compañía muy grande y soy el presidente y esa compañía la levanté y ahora es una compañía muy próspera, pero estoy a punto de morir y ¿sabes qué? Yo quiero que tú continúes esta compañía, que tú continúes, tomes mi lugar y seas el presidente y seas quien dirija esta compañía. Y usted le dice, wow, tío, es tremendo, qué bueno, pero es que yo no puedo, yo no estoy capacitado. Y su tío le dice, no, yo te voy a dar el título, acéptalo, acepta el título de presidente de la compañía. Pero no solamente te voy a dar el título, te voy a dar la posición, sino que te voy a asignar a 3 asesores que van a estar contigo y te van a guiar y te van a enseñar y te van a dar forma, te van a adiestrar de tal manera que después de un tiempo no solamente vas a tener el título, vas a tener la posición de presidente de la compañía, sino que ya será tu condición, porque no solamente vas a tener el título, sino que ya vas a comenzar a pensar como el presidente de la compañía. Vas a comenzar a hablar como el presidente de la compañía. Vas a comenzar a ejecutar como el presidente de la compañía, porque estos 3 asesores te van a ir llevando y entonces van a hacer de tu posición tu condición.
Así que no te preocupes. Así algo muy parecido a esto ocurre cuando el Señor nos santifica. El Señor nos pone aparte, nos separa para con sus propósitos, nos dedica para hacer su voluntad. Pero aparte de recibir esa posición, el Señor empieza a obrar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y empieza a convertir nuestra posición de santos en nuestra condición de santos. Porque a través de un proceso, a través de diferentes situaciones, pruebas que se nos da el Señor para darnos forma, comenzamos ya no solamente a tener la posición de santos, a haber sido separados por Dios para con sus propósitos, sino que comenzamos a pensar como santos, como separados para Dios. Comenzamos a hablar como santos, como puestos aparte para Dios. Comenzamos a ejecutar y a vivir como santos. Y no hay mejor definición de santidad que es Cristo. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de ser hechos a la imagen de Cristo, conforme al carácter de Cristo. Así que hemos recibido la posición de santos, como así el apóstol Pablo muchas veces se dirige a la iglesia que está en Éfeso y le dice al apóstol Pablo a los santos que están en Éfeso. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y le dice el apóstol Pablo a los santos que están en Colosas, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos recibido la posición de santos, pero el Señor también está obrando para hacer de nuestra posición nuestra condición. Y eso es algo que ha obrado Dios de manera poderosa y sigue obrando en nuestras vidas, porque esto es un proceso. Pero al recibir el poder, la autoridad y la santidad que nos traen la santificación, tenemos también una obligación, tenemos la responsabilidad de vivir, de ejecutar esa santificación. Dios está obrando en esa santificación. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien está obrando tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ocuparnos de la salvación se refiere en gran parte a nuestra santificación, a la ejecución de esa separación para Dios, donde conscientemente reconocemos, aceptamos nuestra posición de haber sido santificados por Dios, pero que ahora tenemos que ejecutar, y más allá de tener la posición, queremos tener la condición de pensar como santos, de hablar como santos, de actuar como santos, de tal manera que la imagen de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo pueda ser visto a través de nosotros y en nosotros, y así el nombre de Dios pueda ser glorificado en este mundo que se llena de tinieblas, porque el mundo a la verdad que se está llenando de tinieblas. Mas, sin embargo, estas tinieblas son una gran oportunidad para nosotros los creyentes. No debemos espantarnos, no debemos atemorizarnos por estas tinieblas que estamos viendo, esta confusión que hay en el mundo, esta apostasía, esta mentira, este engaño. Todas estas tinieblas no son otra cosa sino una oportunidad grande y poderosa que nos da el Señor como santificados, como separados, como puestos aparte para sus propósitos y planes. Una oportunidad que nos da el Señor para brillar, porque mientras más intensas son las tinieblas, más intensamente brilla la luz. Así que tenemos la responsabilidad no solamente de presentarnos como sacrificio vivo, porque hemos recibido nueva vida en Cristo, sino que tenemos que presentarnos como sacrificio santo, porque hemos sido separados por Dios para hacer su voluntad, y tenemos la obligación de nuestra parte, como consecuencia de la obra del Señor en nosotros, de vivir separados, dedicados para con sus propósitos. Así que mira qué gran privilegio tenemos de poder entregar esta vida nueva que el Señor nos da, para que el Señor no solamente viva en nosotros, sino que pueda manifestar su vida a través de nosotros y Cristo pueda ser visto
en nosotros, sino que también tenemos esa gran responsabilidad y privilegio de que hemos sido separados y tenemos el poder de la santificación en nosotros. Tenemos la autoridad de Dios para vivir separados, puestos aparte para Él. Y es una gran responsabilidad que tenemos que cumplir, porque si no lo hacemos, si no entregamos a Dios lo que a Dios pertenece, esta vida nueva, esta santificación, esta separación, esta dedicación para con su propósito, entonces nuestro llamado de ser la plenitud de Cristo en la tierra, como dice allá en Efesios capítulo 1, verso 23, no se puede dar ampliamente, no se puede cumplir en su totalidad. Así que es nuestra responsabilidad presentar la totalidad de nuestro ser en sacrificio vivo, sacrificio santo, pero también en Romanos 12 se nos pide que más allá de presentarnos como sacrificios vivos, como sacrificios santos, también tenemos que presentarnos como sacrificio agradable al Señor. ¿Y cómo es esto de que podemos presentarnos como sacrificio agradable al Señor? ¿De qué se trata? Y hermano, es que se trata de que el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad y nos ha dado la libertad de serles agradables. ¿Y cómo es esto? Se pregunta uno. Pues yo les invito a que vayamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ir allí al capítulo 2. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 2 vamos a ir al verso 10. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 10 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren qué milagro más grande ocurre en nuestras vidas, hermanos. Que somos hechura de Dios, somos una nueva creación de Dios, somos una obra de Dios y hemos sido creados específicamente en Cristo Jesús conforme al carácter de Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras que Dios ha preparado ya de antemano, y esto implica plan, esto implica propósito de Dios para nuestras vidas, de tal manera que podemos serle agradables. Así que mire, hemos recibido también poder, autoridad y libertad para agradar a Dios, porque Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros. Dice que somos hechura suya, y esa palabra hechura es bien interesante porque en el original en griego es la palabra poesia, parecida a la palabra poesía. Es la palabra de la cual tenemos la palabra poesía. Cuando dice que somos hechura suya, en griego dice que somos su poesía. Somos su obra maestra, y eso es algo muy bonito y muy poderoso a la misma vez. Hermanos, somos producto de la creatividad de Dios, somos producto del arte de Dios, somos producto de la creatividad poderosa de Dios, que somos como una poesía que sale de la mente y el corazón de Dios, y por lo tanto le somos agradables porque somos su hechura, somos su obra maestra, y en Cristo tenemos poder para serle agradable. Fíjese bien que habla de obras que Dios preparó de antemano, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios tiene propósito para nosotros, hermanos. Y por lo tanto, ante el poder de que somos su hechura, somos obras maestras de Dios para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra.
es para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Tenemos el poder, la autoridad y la victoria para agradar a Dios, hermanos. Y por lo tanto, ese poder, esa autoridad conllevan responsabilidad de buscar cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, de indagar y ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque tenemos autoridad y somos parte del plan de Dios para que Él se glorifique, para que Cristo pueda ser visto en nosotros y a través de nosotros. Así que mire qué grande, qué gran privilegio, qué gran responsabilidad nos da el Señor de que podemos presentarnos en sacrificio vivo porque hemos recibido vida nueva en Cristo. Somos nuevas criaturas, seres sobrenaturales porque hemos renacido de la naturaleza divina. Podemos presentarnos en sacrificio santo porque hemos sido separados por Dios, hemos sido dedicados, puestos aparte para hacer su voluntad. Hemos sido santificados y podemos participar de esa santificación entregando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu a Dios, porque al fin y al cabo a Él pertenecen, son de Él, para Él y por Él, como acabamos de ver en el capítulo 11 de Romanos. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos, si verdaderamente nos interesa que Cristo sea revelado, que Cristo sea manifestado, entonces nos toca a nosotros entregar al Señor lo que a Él pertenece. La vida nueva que nos ha dado pertenece a Él. La santificación con la cual nos ha separado y dedicado a Él pertenecen a Él. El poder de ser agradables a Dios a través de esas obras y de esos planes que Él tiene para nuestras vidas, para que le glorifiquemos, es algo que Él nos ha dado, pero que nos toca a nosotros reconocer, aceptar y entregar, de tal manera de que Dios no solamente pueda estar en nosotros, porque sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que ya no nos pertenecemos. El Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Señor hace de nosotros su habitación, nos convierte en su templo, hermano. Qué cosa más poderosa. Ser habitados por el Altísimo, por el Santísimo, por el Omnipotente, hermanos. No tenemos excusa. Cuando el Señor nos pide algo, hermanos, es porque Él ya nos ha capacitado, es porque Él nos va a respaldar, hermanos. Así que no tenemos excusa. No podemos decir, no, es que yo soy así, nadie me cambia. No. Hemos recibido vida nueva, hemos recibido santificación y tenemos el poder de agradarles al Señor. Vamos a continuar en la última parte de este verso que estamos considerando allá en Romanos, capítulo 12, verso 1. Y termina de esta manera. Porque es nuestro culto racional. O sea que cuando nos presentamos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, por virtud de lo que ya Él ha hecho en nosotros. Cuando decidimos ejecutar, llevar a cabo, hacer una realidad esos grandes milagros de los cuales hemos estado hablando, la obra del Señor en nuestras vidas, dice que esto es nuestro culto racional, que este es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera alabanza, nuestra verdadera adoración a Dios. Es esa adoración que habló Jesucristo cuando hablaba de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Cuando nos entregamos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor de todo corazón, entonces estamos adorando al Señor verdaderamente. Es nuestro verdadero culto, es la consecuencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y el Señor espera que lo hagamos, que adoramos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de tal manera que Cristo pueda ser visto, que Cristo pueda ser manifestado. Y acerca de esta entrega, de este sacrificio, de este culto racional, ¿cómo lo hacemos?
Podemos hacerlo como dice en Hebreos 12:2. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2 lo siguiente. Y este verso es bien importante porque nos muestra la actitud que debe haber en nosotros cuando nos estamos entregando al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos hacer esta entrega? ¿Cómo es que lo hacemos de manera que agrada al Señor, que sea efectivo? Hebreos 12, capítulo 2, dice de la siguiente manera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que adoramos al Señor? ¿Cómo es que verdaderamente agradamos al Señor? Es cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, de tal manera que podemos serle útil al Señor. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces verdaderamente podemos experimentar su vida, podemos manifestar su vida. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que ha llegado la hora, hermanos, de entregar al Señor lo que al Señor le pertenece. Es decir, nuestras vidas, nuestros cuerpos, la totalidad de nuestro ser, para que Cristo pueda ser glorificado, para que Cristo pueda ser visto en y a través de nosotros, para que la iglesia pueda cumplir su misión vital en esta hora, de ser la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, mas sin embargo son una gran oportunidad para que el nombre del Señor sea glorificado a través de la iglesia. Así que, hermanos, yo les invito a que hagamos una oración en esta hora para pedir al Señor que nos ayude a ejecutar estas verdades que hemos aprendido aquí en Romanos capítulo 12 y el Señor pueda glorificarse a través de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, venimos ante tu presencia en este momento, que tú nos has hablado a nuestras vidas y nos has revelado la urgencia, la premura, Señor, con la cual tenemos que presentarnos a ti y entregarte a ti lo que a ti pertenece, Padre Celestial. Hemos entendido y creemos, Padre Celestial, que tenemos que presentar la totalidad de nuestro ser a ti en sacrificio, Padre Celestial. Tenemos que presentar como sacrificio vivo porque tú nos has dado vida nueva. Has puesto vida nueva en nosotros de tal manera que tú puedas vivir a través de nosotros, Padre Santo, y esta vida te pertenece a ti. Que tenemos que presentarnos en sacrificio santo, Padre Celestial, porque tú nos has separado, nos has declarado santos, Señor, y ahora esperas de nosotros que ejecutemos, Señor, ese proceso de santificación donde vamos a comenzar a pensar como tú, vamos a comenzar a hablar como tú hablabas cuando estuviste aquí en la tierra, vamos a comenzar a actuar como tú actuabas y vivías en esta tierra, Padre Celestial. Nos presentamos también, Señor, en sacrificio agradable a ti, porque hemos recibido poder, autoridad, libertad para hacerte agradable, Señor, porque así tú lo has determinado, Señor, y somos tu obra maestra, somos tu poema, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Así que no tenemos excusa, Padre Celestial. Venimos delante de ti y nos presentamos a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es nuestro verdadero culto, Padre Celestial, nuestra verdadera adoración, la adoración que te glorifica, la adoración que impacta la vida, Señor, en este mundo de tinieblas y confusión, Padre Santo. Aprovechamos también, Señor, este momento para presentarte las peticiones, Señor, que han llegado a nuestra congregación a través de diferentes canales, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, por diversas enfermedades,
Padre Celestial, que muchos han sido desechados por la ciencia, han sido desechados por la medicina y aún más han sido desechados por sus familiares, Padre Celestial, pero no han sido desechados por ti. Te pedimos, Señor, que en estas vidas, Señor, en estos cuerpos, tú intervengas de manera poderosa, Señor, para que estas enfermedades no sean sino ocasión, oportunidad para que tu nombre sea glorificado y ellos tengan que testificar, Dios mío, de lo que tú has hecho poderosamente. Te pedimos, Señor, por todas estas familias, Señor, que están afectadas en este momento, Dios mío, de crisis económica. Muchos han perdido sus trabajos, Padre Celestial, están teniendo dificultades. Yo te pido, Padre Celestial, que intervengas de manera poderosa, Señor, y que en medio de esta situación desesperante, Dios mío, que nos confunde, Padre Celestial, tú actúes de manera poderosa, de manera que podamos ver, Señor, que eres tú quien suples, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de nosotros, Padre Santo. Padre, te pedimos por la salvación de aquellos, Señor, que te estamos presentando, que no te conocen, que viven sin fe y sin esperanza, Padre Celestial. En esta hora visítalos, Señor, en esta hora alcánzalos, Señor, con tu salvación, para que ellos puedan experimentar el poder de la nueva vida, el poder de la santificación, el poder, Dios mío, de poderte ser agradable y que tu nombre sea glorificado a través de ellos, Padre Celestial. Y todas estas peticiones, Dios mío, te las presentamos para que tú intervengas, Señor, y podamos ver muchos testimonios, Señor, de lo que tú has hecho y estás haciendo, Señor, de muchas maneras, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Quiero aprovechar también este momento para recordarte que la Iglesia Bautista Betera en Río Grande se está congregando todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que te esperamos allí para que te unas a nosotros en ese momento de adoración, donde adoramos y glorificamos a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y donde también recibimos el pan de vida, el pan de salvación para la alimentación de nuestras almas. Hasta aquí pues llega este momento de estudio. Quiero darte las gracias por conectarte a este estudio y recuerda que Dios es bueno todo el tiempo. Que Dios te bendiga mucho.